El momento de la mañana en donde confluye todo. El pase del que habla el país. Comienza ahora en el Destape Sin Fin. El Senado inició este miércoles el debate del paquete de reformas a pedido del oficialista Partido de la Libertad Avanza. Quieren vendernos a Argentina, nuestro país, que no hemos hecho nosotros de joven. La patria no se ve. Una senadora está pidiendo una embajada. Es una vergüenza. Ellos nos traicionaron. Ellos traicionaron. Camau Espina. Senadora Crexel. Edgardo Cueide. Radano y Carambia. Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación, puede hacerlo tranquilamente. Están reprimiendo como unos hijos de puta porque son los cagones cuando ven el pueblo en la calle. Nos atacan ellos, nosotros defendemos nuestro derecho. Soy jubilado, gano el mínimo. Cobré ayer, me fui a la carnicería, gasté todo. Es una mierda, una mierda. Estos están regalando la Argentina, se llevan la plata y al pobre no le dan nada, y menos nosotros los jubilados. Y vienen y nos cagan a paz, nos echan, se creen que son los dueños ellos. Los dueños somos nosotros. Así que yo, viva Perón, soy Juan Domingo, saludo a todos los que estén escuchando y vengan acá. Déjenme un tiro acá. No me voy a ir. No me voy a ir. ¡Hijo de puta! ¡Se están metiendo la patria acá! ¡Y ustedes nos quieren pegar! ¡Ustedes están jubilados! ¡Mierda! No, no me voy a ir. Voy a quedar ahí. Ya estoy vieja. Quiero morir peleando por la Argentina. Y vos andate a la puta que te parió. Mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Milei necesita que la plaza esté vacía para llevar adelante su plan. Esa fue la decisión política y el plan que se ejecutó perfectamente el miércoles, como lo deja en evidencia este extraordinario video que hizo la productora Shock y que se viralizó ayer en las redes, y que como toda pieza audiovisual de calidad, como sin duda es esta, no solamente da un testimonio, sino que cuenta una historia, y la historia está clara. La historia de lo que vimos el miércoles es que Milei, para llevar adelante su plan, necesita que la plaza esté vacía, y que lo que vimos el miércoles fue una coreografía perfectamente orquestada en ese sentido y que dura hasta ahora. El primer paso fue asociar el conflicto con la oposición, con un sector político, y por eso todo comenzó a media tarde cuando gasearon a los diputados de Unión por la Patria. Seguramente recordarán estas imágenes. Con esto, el gobierno consiguió asociar automáticamente el rostro de los diputados de Unión por la Patria con los conflictos que siguieron en las horas siguientes y que no tuvieron absolutamente nada que ver con ellos. Una asociación que sostiene ahora en entrevistas, como la que dio el día de ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a verla charlando con Jonathan Viale, que también es parte de este plan. Son diputados de la Nación y, digo, es gente normal, somos todos personas de carne y hueso. ¿Quién se creen que son? Que porque son diputados de la Nación pueden cortar la calle. Bueno, ¿Eso es bien de casta? Este es el primer elemento de provocación. En primer lugar, porque justamente la Constitución da una sola posibilidad
de detener a un diputado, y es cuando está infraganti delito. Que era un delito que Que es estaban cometiendo. exactamente lo que estaba pasando acá. Bien. El segundo paso de este plan fue, y tiene el sello de esa señora, de Patricia Bullrich, porque ya lo hizo muchas veces, que fue generar un foco de conflicto con infiltrados para justificar de esa manera la represión. Santiago Sombra, que es fotógrafo, estaba en el lugar de los hechos retratando y tomó esta foto, que no salió todavía en ningún lado, esto es un documento nuestro, que si lo podemos ver a continuación muestra en primer plano, de fondo está el auto quemándose, el auto de Cadena 3, y en primer plano está uno de los que causa ese episodio, es la placa 17, ahí lo vemos. Abajo a la izquierda lo ven esta persona encapuchada, con una mochila, con la cara cubierta, claramente actuando en ese escenario con la policía mirando, no se ve ningún policía actuando. Ahora vamos a hacer zoom en este supuesto personaje y vamos a ver que lo que tiene ahí es un bolsillo táctico. Y la verdad es que yo he ido a muchas marchas y nunca había un manifestante con un bolsillo táctico. Bolsillo táctico es algo que usan las fuerzas de seguridad para llevar elementos más allá de los que le permite el uniforme o, como en este caso, cuando no están usando su uniforme. Hay otro testimonio que es de un fotógrafo del diario La Nación, que muestra también cómo una de estas personas encapuchadas, y es la placa 15, una de estas personas encapuchadas pasa amablemente detrás de la valla y los policías de la Policía Federal Argentina lo reciben. Estamos viendo acá Policía Federal, tanto en el episodio con los diputados como en este caso. Eso también es importante. Pero si no me creen a mí, que los que causaron ese episodio no eran manifestantes, sino otra cosa, lo dice el protagonista del episodio, Orlando Morales, el cronista de Cadena 3, que fue justamente víctima de este episodio y cuyo auto prendieron fuego y que contaba así cómo fue. Le adjudicaban que él había dicho algo así como que había infiltrados o que vos identificaste infiltrado o algo así. ¿Esto fue así? Me imagino que diste muchas notas del momento que pasó hasta ahora, está claro. ¿Pero en alguna nota hablaste de algo de eso, algo por el estilo? Lo que yo noté que no eran gente que siempre uno está acostumbrado en este último tiempo en las marchas. Que no era gente, qué sé yo, de las agrupaciones. Okay. Y tal es así que cuando empezó realmente esa guerra entre esta gente contra la policía, las organizaciones se empezaron a separar, a abrir. Para no quedar pegado con los violentos. Claro, y quedaron esto solo que fue este grupo que avanzaba, retrocedía y que dio vuelta el auto. A ver, Patricia, de lo que No, dice es él. el MT, es el MAS, es el Izquierda. movimiento, sí, es el grupo de Beliboni. MTE es Grabois. Sí, es el movimiento de el MST y grupos kirchneristas y grupos del Gran Buenos Aires llevados por los intendentes. La estrategia o la táctica, mejor dicho, es muy sencilla. Se genera un foco de conflicto. Eso hace, como describía Orlando Morales, que las organizaciones se abran. Y donde se abren las organizaciones, penetra la vanguardia de la policía, de los cuerpos de contacto, de choque de la policía, que de esta manera logran flanquear la manifestación. Ya no están de frente, sino que quedan de costado y aprovechando esa brecha empiezan a reprimir y terminan vaciando toda la plaza. Eso fue lo que se vio el miércoles. Hay imágenes en todos los canales de televisión que muestran exactamente. Pasan con los carros hidrantes y vacían la plaza. Pero Milei necesita la plaza vacía no solamente para aprobar la ley de bases en el Senado, sino para llevar adelante todo su plan, que todavía no está completo. Esto es importante. Milei, con el DNU vigente y la ley de bases, si diputados termina de darle la aprobación, va a haber dado vuelta el país como una media. Vamos a estar en un país muy distinto al que conocimos en los últimos 20 años. Pero su plan es ir todavía más allá, es la destrucción del Estado por dentro, como él dijo, y para poder ejecutar ese plan hasta el fondo, él necesita que las calles estén vacías, no solamente este miércoles, sino
siempre. Y ahí es donde entra la siguiente etapa de este plan, que es aterrorizar a la gente para que no vuelva a salir. Por eso, entre los 35 detenidos desde el miércoles, que todavía no fueron liberados, no están los hombres que prendieron fuego ese auto, como veíamos en las imágenes, sino gente que salieron a cazar al voleo. Gente que salieron a cazar al voleo, y hay videos que demuestran esto. Por ejemplo, María de la Paz Cerruti, que estaba sobre la avenida 9 de Julio, a varias cuadras del Congreso. Para el que no conoce la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando por lo menos 1 kilómetro del otro, venía cruzando la calle y un grupo de policías, de agentes de policía, que evidentemente hasta hace un rato habían estado de civil, porque lo único que tienen es el chaleco y porque tienen toda la mochilita, que es donde guardan sus elementos, la detiene, la tira al piso. Podemos poner de nuevo el video para que se vea que no estaba haciendo absolutamente nada esta mujer. Y insisto, para quienes no conocen la ciudad, esto está a más de 1 kilómetro de donde estaban prendiendo, o habían prendido un rato largo antes fuego el auto. Así se la llevan. Bueno, Cerruti es una de las detenidas que sigue en esa situación. Otro es Santiago Adano. Es músico, es militante de Inquilinos Agrupados. Yo lo conozco hace muchísimos años. Es incapaz de matar una mosca, Santi. Es un tipazo, ¿eh? Y hay un video que también muestra cómo estaba saliendo. Había ido con la asamblea barrial. Estaba saliendo de la boca del subte. Es ese de buzo rojo. Está gritando algo. Hasta donde sé gritar no es un delito en este país. Y ahí vemos cómo se le acercan 2 policías y se lo llevan detenido. Santi también sigue detenido, pero no solamente están detenidos Santiago, María de la Paz y otras 33 personas, sino que están siendo víctimas de un plan que tiene varias patas. La primera de ellas, nada más y nada menos que el presidente de la Nación, que esa misma noche tuiteaba esta declaración. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, recuerden esto, incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Este tuit de esta oficina, que no existe la oficina del presidente de la República Argentina en el organigrama oficial, y no hay ningún funcionario que responda formalmente, legalmente, ante las cosas que se publican en este tuit, fue tomado, sin embargo, como insumo por el fiscal de la causa para sostener que los detenidos formaban parte de ese plan terrorista y de un golpe de Estado. Está el documento, ahí lo podemos ver, del Ministerio Público Fiscal, donde a título ilustrativo y a fin de colaborar en la instrucción, evocaré distintos fragmentos de reportes periodísticos y publicaciones oficiales. Bueno, no es una publicación oficial, pero lo cita a través de la cuenta de la red social X de la Oficina del Presidente de la Nación, y el texto que acabábamos de leer, hablando de un golpe de Estado y de un atentado contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación. A partir de esa participación de Stornelli aparece nuevamente en escena Patricia Bullrich, que decide demandar desde el Ministerio de Seguridad a las personas detenidas por una larga serie de delitos. Tenemos ahí la placa para verlo. Las acusaciones son instar la violencia colectiva en contra de las instituciones y fundiendo temor público, alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar y o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales, daños, incendios y estragos dolosos, en algunos casos la tenencia de material explosivo y o incendiario y alteración del orden público, a lo cual Bullrich, como decía, luego le sumó sedición, que es un delito no excarcelable en su pena máxima de 6 años. Es decir, que a estas 35 personas que se llevaron presas el miércoles y que en circunstancias normales dirían, bueno, podemos pasar 1 o 2 días en una comisaría, en la alcaldía de Comodoro Pi nos largan, podrían ser acusados de delitos que tienen hasta 6 años de prisión y podrían mandarlos a prisión. De hecho, estamos chequeando cuál es su situación actual y ahora en un minuto la vamos a actualizar. Pero bueno, vamos para ir terminando con este repaso, a ver cómo comentaba Jonathan Viale, uno de los voceros de este régimen,
La detención de esas personas que vos viste eran personas que estaban ahí en la vereda o cruzando la calle con el semáforo en verde y un grupo de policías de civil vino, se los llevó detenidos y todavía siguen en esa condición. Daron de vuelta, pero esta vez no pudieron. Iban a invadir la cancha antes del penal. Falló el plan. Buscaron pudrirla. Buscaron entrar al Congreso. Buscaron dar un golpe político. Buscaron el muerto. Yo estoy seguro que es así. Hay que ser sorete, ¿eh? Hay que ser sorete. Y por último, el diario Clarín de hoy termina todo esto que conté queda desnudado en el diario Clarín de hoy en 3 escenas. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Primer acto, ni bien abrís el diario, vieron que tienen el semáforo, que es donde editorializan. Bueno, le ponen semáforo rojo a Daniel Menéndez, el dirigente de Barrios de Pie, que dice, de los 29 detenidos por los hechos de violencia en el Congreso, la mayoría pertenece a su agrupación Somos Barrios de Pie. Menéndez dijo ayer que se pronunció la sociedad, aunque el vandalismo y la agresión distan mucho del accionar de un ciudadano común. Primer acto, entonces. Son todos militantes piqueteros kirchneristas. Segundo acto. Título de la nota en el interior. El gobierno apunta a grupos kirchneristas por incidentes. La mayoría de los involucrados, según la Casa Rosada, responden organizaciones K. Entre los detenidos hay dirigentes de Barrios de Pie. Según la Casa Rosada. Antes, al que solamente abrió la primera página y encontró a Menéndez, no te decían que era la versión oficial, decían que eso es lo que había pasado. Ahora, si algún desprevenido se tomó el laburo de leer la nota, se iba a encontrar con el siguiente párrafo. En el gobierno afirman que van a identificar a cada uno de los detenidos y su filiación política, es decir, que todavía no lo hicieron. Aunque reconocen también que existen muchos manifestantes detenidos que son lúmpenes, personas en situación de calle, que en principio no tienen vinculación alguna con movimientos sociales. Es el caso, por ejemplo, del hombre que apareció con una granada, que fue el primer elemento con el cual empezaron a construir la narrativa del golpe de Estado. Fue el elemento que apareció antes, minutos antes de que Milei publique el tuit en la oficina del presidente hablando de terrorismo y hablando de golpe de Estado. El plan de este gobierno necesita que la gente se quede en la casa atemorizada y lo que hicieron el otro día fue exactamente poner en escena eso. Lo hicieron el otro día y lo siguen haciendo porque la situación de los 35 detenidos todavía no está clara y de hecho es cada vez más preocupante, ¿no, Ari? Sí, Perdón, buen día, Ari, Cande, Fer. Estoy acá recabando información. Los detenidos todavía no está solucionada su pedido de excarcelación. O sea, recuerdo, fueron detenidos. Había causas en la justicia federal y en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires le pasó todo a Comodoro Pi, que es la justicia federal. En la justicia federal lo maneja el fiscal Carlos Stornelli y la jueza María Servini. El fiscal Carlos Stornelli es el que escribió eso que mostraste recién, que dice que los acusa de terroristas, de atentar contra la Constitución, basado en el tuit de la oficina del presidente, como si fuera un tuit oficial cuando la oficina no existe. Bueno, la situación es la siguiente. Están trasladando a varios de los detenidos a la cárcel de Marcos Paz. A la cárcel de Marcos Paz, como si fueran culpables de delitos muy, muy graves. Los monos están en Marcos Paz, ¿sí? Y a las mujeres a la cárcel de Seiza. En Ezeiza hay una cárcel de mujeres al lado de la cárcel de Seiza de máxima seguridad, sin que se haya resuelto la situación de la excarcelación. No está claro todavía si esto es una decisión de la jueza Servini o del Servicio Penitenciario Federal. La jueza Servini, por ahora los abogados no tienen notificación de que haya resuelto nada. Por ende, lo más probable es que esto sea una decisión del Servicio Penitenciario. ¿De quién depende el Servicio Penitenciario? ¿De quién? De Patricia Bullrich. Igual... El Servicio Penitenciario antes dependía del Ministerio de Justicia. Y Milei le pasó el servicio penitenciario a Patricia Bullrich cuando asumieron, ¿sí? Entonces, si están mandando a la gente a estos lugares, es una decisión de Patricia Bullrich. Sí. Igual los familiares y los abogados vienen diciendo que se enteran de las cosas no por notificaciones oficiales, sino por los medios. No, pasa en general que es eso, una de las muchas irregularidades que se vieron. También, Cande, hubo muchas irregularidades en el trato que se le dio a los detenidos, ¿no es cierto? Sí, el caso de las detenidas, sobre todo las 7 mujeres que están ahí en la 15, que estaban esposadas, estuvieron esposadas, solo las dejan ir al baño, para lo cual le sacan las esposas y nada, estamos hablando de
pibas, de estudiantes de la Universidad de San Martín que en ningún caso se imaginaban esto y claramente no están ni preparadas, ni organizadas, ni nada por el estilo como para enfrentar esto. Así es. En el caso también de algunos de los detenidos varones, denunciaron golpes, denunciaron que los desnudaron, que los dejaron también esposados en un pasillo toda la noche. Hoy hablamos con el abogado ay, no me acuerdo el nombre porque entrevistamos a Sí, 3. entrevistaron a 3, los escuché. Pero sí, los relatos coinciden en la violencia a la que están siendo sometidos estos detenidos que, insisto, estaban no son las personas que estaban prendiendo fuego a un auto. Y si fueran aún así, no los podés tener en esas condiciones. Pero era gente que había ido a una marcha y la idea de esto es que cuando sea la próxima marcha vos lo pienses 2 veces y no vayas, o el padre le diga a su hijo no te dejo ir. Total. Porque ese es el objetivo de búsqueda. ¿Y te acordás de Stornelli en la causa Cuadernos era, ¿no? Que tenía a los empresarios ahí en la alcaldía de tribunales en el subsuelo, hasta que confesaban o decían algo que, claro, hasta que decían algo que él quería contra Cristina. Uno lo ve a Stornelli de nuevo. Patricia Bullrich, con los mismos manejos que hizo cuando era ministra de Macri, ¿no? Que cada vez que había una movilización, terminaba con los encapuchados que aparecían misteriosamente, no se sabía de dónde, rompiendo vidrios, tirando bombas molotov, haciendo pintadas, bueno, todo este mismo armado, son los mismos tipos, ¿no? Ahora la AFI que se va a volver a llamar CIDE, por si hiciera falta, copada por la misma gente, ¿no? La que históricamente estuvo en los servicios de inteligencia. Es toda una mafia que se está volviendo. Es una mafia que sigue ahí. Quiero repetir algo ahora que hay más gente también viéndonos y escuchándonos. Carlos Stornelli sigue ahí por una decisión del gobierno de Alberto Fernández, que tuvo la posibilidad de sacarlo y decidió no tocarlo. A Stornelli y a un montón más. Pero hoy estamos hablando de Stornelli, que es el tipo que está acusando a personas que se estaban manifestando pacíficamente de terroristas y que los están mandando a la cárcel de Marcos Paz. Hace 2 días y pico que están detenidos, no los dejaban ver a sus familiares, no los dejaban recibir a sus abogados, los maltrataban, como contaba Cande recién, sobre todo a las mujeres. Digo, porque no hacer las cosas cuando estás en gobierno tiene consecuencias después. Digo, te tenés que hacer cargo. Y hoy sería bueno que aparezcan también. Bueno, seguramente van a salir a discutir quién puso a quién en una lista de candidatos. Por eso, Es lo importante, ¿no? Stornelli no solo armó la causa Cuadernos, donde, como recién decía Fernando, primero detenía a la gente, después la ablandaba en un calabozo y después le decía: tenés que decir esto y te vas a tu casa. Y si no lo decían, incluso lo inventaban en las declaraciones de arrepentidos, que no filmaban y entonces les hacían decir cualquier cosa. También estuvo procesado por maniobras con el espía ilegal Marcelo D'Alessio. O sea, es un tipo que tendría que estar él en Marcos Paz, Stornelli, adentro. Como sus socios. Como sus socios. Los socios en la causa, de la cual él viene zafando porque utiliza sus fueros para no hacerla avanzar, fueron declarados culpables. Sí avanzó la causa con sus socios y fueron todos declarados culpables y están presos. D'Alessio sí, por eso. O sea, es muy grave que este tipo siga siendo fiscal y termine decidiendo sobre la vida de las personas. Los están acusando de algo muy grave. Muy grave. 6 años de prisión pueden tener. En general, cuando sucede este tipo de violencia institucional, te acusan de resistencia a la autoridad, que es una mierda. De hecho, querían agravar las penas de violencia institucional en la ley bases, eso se sacó, pero en la versión original estaba el agravamiento. Pero bueno, te queda el antecedente, es un quilombo, estás preso, qué sé yo, pero acá te están acusando de terrorista. Sí. Y ninguna de las pero ninguna de las personas que cometieron los actos que los medios están usando para justificar esto es de las personas detenidas. No hay las personas detenidas no tienen nada que ver con los actos que están usando los medios para decir, bueno, está bien que haya personas detenidas por esto. Ahí la policía no actuó, no hizo nada, más allá de que sean servicios o no sean servicios. Sí, actuó. No pasó nada. Estaban nada. ahí tirándole alcohol al auto para que se prenda más rápido. La señora esa que vimos, que venía cruzando la calle con una cartera en la mano, que creo que les dijo algo a los policías que estaban ahí. Esa fue la causa para que se tiraran 10 personas encima y la detuvieran como si estuviera haciendo no sé qué en ese momento. Una cosa increíble. Bueno, así es que se van sumando ahí está esa señora. Increíble, uno se ríe, pero la verdad que es dramático. Porque le dice algo a los policías, se le tiran todos encima. Es dramático por el pánico que genera a la hora de movilizarse pacíficamente porque estás en contra de una ley. No se me ocurre un acto más democrático que poder
tener el derecho a manifestarse, nada más ni nada menos. Que está, regido en la Constitución, ¿no? El derecho a la protesta. Bullrich dice los diputados estaban cometiendo un delito porque estaban en la calle, entiendo que dice eso. Su protocolo se sabe que es impracticable cuando hay miles de personas en la calle. Pero además vaciaron la plaza, no vaciaron la calle. Lo vimos recién, digamos. Utilizaron el foco de conflicto ahí para, en realidad, después vaciar la plaza. Y hasta donde yo sé, marchar en una plaza es algo todavía legal en la Argentina. Hasta donde yo sé, porque este gobierno está corriendo muy rápido algunos límites. Sí, claro. Es obvio la idea de criminalizar la protesta, que la gente tenga miedo, que la gente no salga, pero bueno, lo están llevando a un extremo. Es importante lo que se juega acá, ¿no? Porque me parece que de acuerdo a lo que suceda con esto, van a ser los próximos 4 años. Así se va a terminar la gestión Milei. Se va a desarrollar de acuerdo a cómo sucede lo que suceda con esto. Si no hacemos nada, si estos tipos quedan detenidos en Marcos Paz, ya está. O sea, votaron darle facultades extraordinarias a un señor que detiene gente en una manifestación acusándola de terrorista. Ese es el punto. Ese es el punto. Y déjame agregar algo al respecto, porque ya está claro en menos de 48 horas después de que concluyera la votación en el Senado, de que el gobierno va a insistir con la redacción original que tenía la Cámara de Diputados. A lo mejor, para mostrar algún tipo de flexibilidad, adopta algún cambiecito que le puso el Senado, pero la línea, la anticipó ayer Guillermo Francos en una reunión en la Cámara de Diputados, va a ser insistir en la versión original. Entonces, todas esas cosas que estuvieron los senadores durante semanas diciendo esto no es aceptable, este es un régimen de entrega del país, esto es más de lo que piden los empresarios, por eso exigimos cambios en el dictamen para firmar y sentarnos y dar quórum, aunque después no voté. Bueno, todo eso, voy a usar un término politológico, Milei lo mandó imprimir en papel higiénico y se lo está pasando por el orto. Y la verdad que esa cara de boludo que tienen los senadores que hicieron todo eso, es solamente la cara, porque boludos no son. No llegas a senador de la nación siendo un boludo. Entonces, hay que tener muy claro que darle herramientas a un gobierno es darle herramientas a un gobierno que hace esto, que mete presas en prisiones federales a gente que estaba en una marcha, que rompe sistemáticamente todos los acuerdos. Y que además ahora tiene facultades extraordinarias, entre las que le va a terminar de dar la Cámara de Diputados y las que se adjudica con el DNU, porque cuando un tipo hace un DNU así y vos lo dejás pasar, vos, Cámara de Diputados, vos, Corte Suprema de la Nación, le decís, hace 5 más. No hay nada en la ley argentina que diga el primero vale, el segundo no. Así como no hay nada que diga el primer proyecto de ley se lo tenés que votar o los primeros 6 meses hay que votarles todo. Se le está dando más poder a esta persona que además va a profundizar su deriva autocrática. Por un lado, porque le están dando las herramientas para hacerlo. Por otro lado, porque cuando mande algún otro proyecto y choque con el Congreso, va a volver a tratarlos de ratas. Hoy estuvo ya retuiteando un tuit que decía que Guillermo Francos orinaba en la boca de Martín Lustó. Muy bien ese dictamen de minoría, ¿eh? Fantástico. Digo, el gobierno va a seguir haciendo lo que venía haciendo. Claro, y le va a tener cada vez más poder para hacerlo. Excepto que se lo frene. Y para frenarlo hay que organizarse, hay que tener un plan alternativo, hay que tener dirigentes que den la cara y no que estén discutiendo por las redes boludeces que no le importan a nadie. Bueno, estoy francamente muy preocupado por el país y por la situación, por las 35 personas que... Imagínate, digo... Repito para la sí. información de todo esto.
Hay 35 personas detenidas desde el miércoles, que fueron además incomunicadas, maltratadas, detenidas en alcaldías, las mujeres que denuncian que las tuvieron en un pasillo, esposadas en el piso, una situación realmente tremenda. Hay abogados con mucha experiencia, como del CEPROD, estuvo Miriam Bregman, está el CELS interviniendo, está la Defensoría de Nación, que dicen que nunca habían visto esto. Porque, repito, una cosa es, ha habido muchas veces detenidos y racias en manifestaciones, no de este tipo y no con esta acusación. Es la primera vez que ven a un fiscal federal acusar de terrorista y atentado contra el orden democrático y constitucional a una persona que está en una manifestación, ni hablar de que al hacer el detalle de quiénes son, hay un militante de Inquilinos Agrupados, 3 estudiantes de la UNSAM que además sostienen una olla popular en San Martín, hay una familia que estaba vendiendo choripanes, hay un pibe que estaba yendo a su casa y pasaba por ahí, hay una decisión de detener gente al voleo. Yo entiendo que eso es una técnica del terror, que es una técnica que se aplica, que es detener a cualquiera, entonces a cualquiera le puede pasar. Y Stornelli que les pide primero prisión preventiva a los que él tenía, después chupa desde Comodoro Pi a los detenidos que estaban por la justicia porteña, ¿sí? Y la justicia porteña se los entrega. Y hay una demora de la jueza María Servini, una jueza con mucha experiencia, en definir la situación procesal de todas estas personas. En el medio de todo esto, mientras no se define, los están trasladando a 2 penales. En el caso de Marcos Paz, un penal de máxima seguridad. ¿Es común que los trasladen? Sí, cuando ya se define la situación procesal. ¿Sí? En este caso no está definido, o sea, vos tenés gente detenida hace más de 48 horas y la jueza que no define si los mantiene con prisión preventiva, como pide el fiscal Stornelli, o si los excarcela. Es evidente que estas personas no pueden entorpecer la investigación, es evidente que no hay peligro de fuga, son personas que estaban ahí manifestándose y que los manden a Marcos Paz es una decisión grave. ¿Quién toma esa decisión? Por la información que yo tengo hasta ahora, Patricia Bullrich. ¿Por qué? El Servicio Penitenciario Federal históricamente estaba en el Ministerio de Justicia, dependía del Ministerio de Justicia. Milei lo cambió, apenas asumió, el día que asumió, y se lo pasó a Patricia Bullrich, debe haber sido parte de sus acuerdos para tener esto. Y es Patricia Bullrich la que decidió aplicar el miércoles, son largos los días, el miércoles, que Callao, que fue lo que desató todo eso, que Callao tenía que estar liberada y mandó a las fuerzas federales en territorio porteño, otra irregularidad de todo esto, a reprimir a todo el mundo y hacer una cacería de gente. O sea que es Patricia Bullrich la que está manejando esta situación. Y ayer el video que pasabas al principio es muy impactante porque Jonathan Viale, que se ha transformado en un actor importante en todo esto, no como periodista, sino como relacionista público del gobierno, festejando incluso la represión a diputados. O sea, hubo 5 diputados hospitalizados en medio de todo esto. Porque Patricia Bullrich ordenó ir a reprimirlos a diputados que se identificaron como tales. O sea que fue cacería de manifestantes y represión a diputados. Tuvo las dos caras y con apoyo mediático. Vos mostraste hoy varias cosas de Clarín. La tapa de Clarín de ayer fue muy significativa también, porque la foto es la foto del auto. Hoy también circulaba un meme que esta es la foto de Clarín de la tapa de Clarín de ayer. La foto es la foto del auto quemado, que como ya vimos fue armado, lo denunció el propio periodista que estaba ahí, y no hay ninguna persona detenida por la quema del auto. Ninguno está detenido por eso. Increíble. Y abajo... Porque tienen filmaciones de todo tipo. Si los quieren detener... Sí, eso está. Y cuando quieren encontrar a alguien, lo encuentran. Y abajo dice: Milei denunció un golpe. Bueno, primero no lo denunció Milei, lo denunció una cuenta de Twitter. Y segundo, eso no es información. O sea, banalizar la figura del golpe es parte también de normalizar eso. Digo, es el mismo medio, contábamos más temprano, que cuando hubo un golpe real dijo total normalidad. Y ese es el mismo argumento, y todo tiene que ver con esto, que utiliza Stornelli para detener gente. Stornelli utiliza el tuit de la oficina del presidente y abajo pone 2 notas, una de Clarín y una de La Nación. Y con eso justifica
un estado supuestamente de excepción en el cual hay gente intentando romper la vida democrática. Esta es la situación en este momento y repito, están trasladando a la gente a penales, a Marcos Paz y a Ezeiza, sin que se haya resuelto su situación procesal. Es gravísimo, vamos a seguir atentos, obviamente, a cómo evoluciona esto durante el día. Es tremenda la foto que pusiste vos del tipo que va pasando, esta de La Nación creo que es, ¿no? Sí. El tipo que pasa del otro lado de la valla. Si existiera un fiscal, si existiera una justicia, tendría que investigar eso. Pero como no existe, tenemos una justicia que investiga todo lo revés, y la entronización del hijo a la Corte Suprema va a terminar de consolidar todo esto, ¿no? Claro. Es llevar a la Corte Suprema ese modus operandi, absolutamente, absolutamente. Vamos a cambiar de tema por un rato porque hay varias cosas más pasando al mismo tiempo en este país y me parece importante no dejarlas de lado. Ahora en un toque vamos a ir con el tema de los precios de alimentos y de bebidas, Cande, porque salió el número de inflación del gobierno, el gobierno lo celebró, muy bien, 4.2, un numerazo. Pero atrás de ese número están pasando cosas y el que va al supermercado todos los días o a la verdulería dice, che, a mí no me da 4.2. Pero antes de eso, algo que era casi cantado, pero que yo no esperaba que pasara tan rápido. Y es que ya hay una investigación periodística de que la leche que el gobierno le entregó a Conin, a partir de la investigación de Ariel Jalad, ya apareció a la venta. ¿Se acuerdan que una de las excusas que usaba el gobierno para dejar de mandar comida a los comederos era que los comederos eran falsos y que esa mercadería la vendían? Bueno, veamos esta placa, por favor, porque en menos de un día, esto lo publicó el diario AR, apareció a la venta la leche que el gobierno entregó a Conin en Mendoza. La denuncia la hizo la propia Fundación Conin en la oficina fiscal número 6 de Mendoza por defraudación en perjuicio de la administración pública. Es decir, que una parte se la dieron a Conin y otra parte ya la salió a vender directo. O sea, si esto lo denuncia Conin, significa que la filtración se dio entre que salió del depósito de Martelli o de Tafí Viejo y llegó a Conin. Alguien del ejército o de la gendarmería que estuvieron haciendo ese reparto ya estuvo haciendo negocios con la leche en polvo. Bueno, si no se va a vencer, eso pasa, si no se vence en 2 semanas. Sí, yo no la compraría, qué sé yo. No, es gravísimo, además les recuerdo, siguen sin repartir la comida, o sea, al día de hoy no repartieron la otra comida que sigue ahí, siguen sin comprar comida, siguen sin explicar esos 6.700 millones de pesos que le dieron a la OEI, que gastó la mitad en comprar aceite y lentejas, cosa que puede hacer el Estado, siguen sin explicar los 14.000 millones de pesos que le dieron al PNUD y siguen sin ejecutarse. Sí, ahí le vino bien esta semana parlamentaria, ¿no? Esta semana claro. la ley base, todo esto, que tuvieron buenas noticias, tuvieron buenas noticias financieras, pero los comedores siguen sin recibir comida. Creo que ese es el escenario más indignante de la venta de esta leche en polvo, que bueno, quien la compra, la comprará porque los precios están tan caros en el supermercado que no voy a juzgar a la persona que lo compra. Los comedores dejan de recibir comida y si vos protestás porque no tenés comida, ahora tenés que tener miedo, además de todo, que te acusen de terrorismo y te metan en una cárcel federal. Y si no, tenés que ir a Conin a pedirla y que te pidan 1 millón de requisitos, entre ellos algunos que vulneran los derechos de las propias infancias que están ahí, y que queda a piacere de ellos si te la dan o no. Bien, pero hablemos de los números de lo que festeja el gobierno, sí, además de la represión. El gobierno, además de la represión, es un buen título. Bien, lo que festeja el gobierno, además de la represión, tiene que ver con el número de inflación de mayo, este 4,2% que vimos festejar en las distintas redes, también salió Caputo. Es la primera vez, en el marco de las buenas noticias, es la primera vez que la inflación interanual baja, efectivamente, estamos en un nivel alto, claramente, ¿no? Llegamos a 276,4% en un año de inflación, pero es la primera vez que da un número más bajo que el número anterior. Alimentos está un poco por encima del nivel general, alimentos es 4,8%, y vale mencionar comunicación como el sector que más aumenta ya en los últimos 4 informes. En los últimos 4 meses, comunicación lidera el aumento de precios. Hola, Mañeto, te estamos llamando. Queremos jugar, queremos pagar, sería. Pagar, no sé.
Algo. El tema de este número de mayo, si bien obviamente es un número positivo, ya la perspectiva del mercado se adelanta a lo que va a ser junio, y en junio tenés un aumento muy alto en regulados. Pensemos no solo en tarifas, porque tarifas es el más evidente por el descongelamiento que tuvieron ahora a principio de mes, pero también por el aumento en transporte y en prepagas, que vuelve a pisar y que venía atrasando más ese número, y también en alimentos. En alimentos, por los movimientos que hubo en los dólares financieros y en los dólares paralelos, hubo un aumento en el precio de los alimentos. Tenemos una placa de EcoGo, que si no me equivoco es la 39, que muestra justamente cómo viene acelerándose. Sigue, es interesante porque sigue la evolución de los dólares paralelos y vuelve a acelerarse en junio. Ahora, cuando baja el dólar paralelo no baja, ¿no? Los alimentos, se quedan ahí arriba. Una vez que aumenta no baja más. Sí. Es como, es uno de los factores. Ya hemos aprendido, hoy lo recordaba Ari, en 2015 cuando asume el gobierno de Mauricio Macri decía, no, bueno, los dólares ya siguen al dólar paralelo, así que no va a afectar a los precios, y efectivamente 2015 cerró con una inflación más o menos del 28% y 2016 ya se había disparado casi 10 puntos más. Entonces evidentemente hay un componente, hay algo que miran los precios, que puede ser en la parte comercial, pero también en la de los productores de alimentos, que siguen efectivamente a esos dólares paralelos, así que hay que ver esa evolución de junio, pero seguro va a ser más alto ya por el peso de los regulados y de los regulados no solo por las tarifas, sino también por el transporte y las prepagas. Así que, digo, es un buen informe, sí, nadie cree que vaya a mantenerse en el 4%, sino más probablemente en el 5, 6, como venía mencionado el mismo Domingo Cavallo, ¿no? Además vuelve el déficit también, ¿no? Anunció el propio Milei en junio. Bueno, en junio es el pago de aguinaldos, así que probablemente vuelva, y también hay que saber que en mayo consideran el déficit por el pago de ganancias, que es algo que pasa una vez por esa declaración jurada, y es algo que sucedió por la devaluación profunda que tuvieron en diciembre. Pero sí hay, si se quiere, como estas buenas noticias en el mercado financiero, era una condición necesaria que saliera la ley Bases, en el sentido de un apoyo político que le pedía al propio Fondo Monetario Internacional, pero no es una condición suficiente, digamos. Esto no resuelve los problemas de raíz, que es básicamente que faltan dólares y que el campo no te está liquidando lo que te prometió que te iba a liquidar. Y te digo algo más allá del cortoplacismo, las imágenes de la plaza no ayudan a dar esa imagen de la ley salió porque tengo amplio respaldo. Es muy antipopular lo que voy a decir, pero que celebren la represión para el mercado financiero es algo bueno. O sea, que den esta señal de que ellos van a avanzar igual y que no van a tener en cuenta ningún tipo de derecho humano, para el mercado financiero es positivo. Es una señal para los mercados. ¿Es una señal positiva? Sí. ¿No genera un poco de duda, de decir, che, esto se sostendrá en el tiempo? Porque ya están acostumbrados a ver estas imágenes en Argentina ellos también. Y saben que cuando empiezan a verse estas imágenes, eso en algún momento tiene consecuencias para... Como fortaleza política, ¿no? Porque vas a usar la mano dura. Vas a usar la mano dura. Que no te van a correr del camino que te trazaste y va... Puede ser. Para mí... En términos financieros, yo con la gente que hablo del mundo financiero es bastante terrible y no te lo dicen muy... digo, las personas más o menos humanas no te lo dicen con mucho orgullo, pero es cierto, porque es lo que necesitan. Hay una verdad que es que un ajuste así no pasa sin represión. Entonces necesitan que si alguien va a hacer un ajuste, el ajuste más grande en la historia, como dice Milei, que pueda garantizar la mano dura para llevarlo adelante. Es tremendo. Puede ser. En general, igual la historia, más allá de que es inhumano, en general la historia muestra que un gobierno cuando reprime muestra señales de debilidad y no de fortaleza. En la película, no en la foto. Bueno, el FMI habla justamente de hacer un ajuste más sostenible y esto, pero son las condiciones que aparecen después de la cuarta, ¿viste? Como que en realidad no les importa tanto. Lo que les importa es que vos efectivamente puedas abrir más el mercado cambiario, que puedas facilitar la entrada y salida de capitales. Después están las recomendaciones últimas, pero no son las de más peso. Yo creo que de hecho copian y pegan y lo mandan a todos los documentos. No sé si toman decisiones de programas por cuestiones humanas. Antes del programa hablábamos de la reforma laboral de la Rúa, ¿no? Que también en ese momento, ¿te acordás? Era cómo iba a mostrar
que tenía solidez política, que tenía respaldo, que no importaba cómo fuera, pero las leyes que necesitaba las iba a sacar. Todo lo mismo de lo que se está hablando de esta ley base. Pero además, De la Rúa pidió la ley de emergencia administrativa, ¿no? Y decía, Cavallo, que era, necesito esta ley para salvar al país. O sea, es la misma historia y además se repiten los tipos que la, sí, lo que mismo, la Patricia votan, Burri. Y recordemos diciembre del 17. Esa batalla en el Congreso la gana el macrismo. Sí. A esa batalla en el Congreso la gana el macrismo. A partir de ahí no le salió una bien. Fue la definición casi de manual de triunfo pírrico, de victoria pírrica. No digo que vaya a pasar lo mismo ahora. Ahí habían pasado 2 años de gobierno, acá solamente 2 meses. Es otro país, es otro el mundo, que también eso... En un rato voy a hablar de un par de cositas interesantes. Era otra la oposición también. Era otra la oposición, pero a lo que voy es, más allá de lo que piense Bullrich o de lo que piense el señor JP Morgan o todo eso... Tengo para mí que en la Argentina, al menos cuando empiezan a verse estas escenas, no son señales de que el gobierno está más fuerte, sino de que está un poco más débil, aunque sin ninguna duda las últimas 48, 72 horas fueron las mejores del día de diciembre en términos de buenas noticias. Y en todo caso, lo que tiene ahora es nuevamente la iniciativa política y hay que ver qué hace con ella, cuánto le dura. Ya en principio ayer se le quebró un bloque en la legislatura porteña. Y también le renunció un funcionario. Estamos con la mitad del gabinete tambaleando. Hay que ver qué hace Milei, qué herramientas tiene Milei, más allá de la que le dio el Congreso, para aprovechar este cambio de viento o esta iniciativa política que ganó Igual es genial. en las últimas 72 horas. Me encanta cuando dicen qué herramientas le dio el Congreso, porque el Congreso, la ley no le da ninguna herramienta al Estado. Básicamente le dice al Estado que no se puede meter. La única herramienta que da la ley base es... Bueno, la ley no dice, créese un nuevo ministerio de la libertad. Y vos decís, bueno, está bien, el señor no tenía el Ministerio de la Libertad y lo necesita para liberarnos. Entonces, bueno, tenemos el Ministro de la Libertad y nos libera. La ley no da ninguna herramienta al Estado. Al revés. A los la ley privados le da, ¿no? tiene lo de las facultades extraordinarias, esa que le permite a Milei derogar cosas y qué sé yo, pero no le da nada que no tenga. Básicamente le dice a los privados, hagan ustedes lo que quieren y el Estado no se va a meter. Y las herramientas que sí tenía el Estado, las recorta. Por ejemplo, en la ley de procedimiento administrativo, la ley dice, ¿sabes qué? El Estado si no contesta es como si dijera sí. En vez de que tenga que haber consentimiento, simplemente... Entonces, es muy loco ese discurso, porque lo escuchaba incluso a los senadores. Decían, este gobierno es un desastre, rompe el Estado, pero le vamos a votar para que no diga que no tiene las herramientas. Ya las tenía las herramientas. Le acabas de dar las herramientas a Bulgeroni, claro. No a Milei. Ahí tenés otro detalle clave que enlaza con lo que veníamos hablando, que es esta idea de cuánto beneficia en poder político real esta ley o no al gobierno. Yo creo que si la lectura del gobierno es que la aprobación de esta ley fue apoyo al gobierno, se está equivocando. Creo que esta ley se aprobó a pesar del gobierno y que en realidad esta ley es una ley ofrendada a los sponsors, a los beneficiarios finales de cada uno de los artículos, y por eso gente que es insultada por Milei la votó igual, porque quizás esas que se benefician con los artículos son los que le bancan la campaña. Entonces, ojo con pensar que ahora este gobierno tiene luz verde para hacer lo que quiera. A los que redactaron la ley, ¿no? Es la ofrenda a los que la redactaron, a los estudios jurídicos de las grandes empresas. Y hay que sumar una lista, como es una buena semana en términos de noticias, ¿para quién? Porque mismo el número de inflación que yo te decía, que es un número que muestra una desaceleración, pero también en el mismo mes tenemos una caída de casi el 15% en el consumo. O sea, los números que nos importan en términos de vida cotidiana tiene que ver con cuánto podemos comprar de eso, más allá del número del indicador del IPC. La gente no está esperando el informe del IPC para ver si está mejor o peor. Está viendo si llega o no llega a fin de mes. Y eso empeora mes a mes. Sí. Entonces, empeora porque la gente ya se está quedando sin trabajo. Entonces, buenas noticias, diría, ¿para quién? Para los mercados financieros, seguro que sí. Ayer circulaba un dato que era muy claro. Con el salario mínimo que había con el salario medio que había en noviembre del año pasado, se compraban 143 kilos de arroz, a 1.000 mangos el kilo. Ahora se compran 93 kilos de arroz, a 2.500 mangos el kilo. Un tercio menos. Un tercio. 319 litros de leche contra 132 litros de leche. 115 botellas de aceite contra 90 botellas de aceite. Es decir, claramente alcanza para menos los salarios.
más allá de los festejos que puedas tener el gobierno. Y tanto es así que salió ayer un informe de UNICEF, te voy a pedir la placa 36, que da cuenta de que hay 10 millones de niños y de niñas que consumen menos carnes y lácteos por falta de ingresos. 10 millones de niños y de niñas en la Argentina que están consumiendo menos proteínas, porque básicamente las carnes y los lácteos dan ese aporte nutricional, porque a los padres no les alcanza para pagarlo. Bueno, eso es lo que estaban festejando. Sí, y si hablamos de los antecedentes de la Rúa y de Macri festejando en algún momento una victoria legislativa como la que tuvo esta semana el gobierno, lo que se veía en el mediano plazo era la inviabilidad del plan económico, que es lo mismo que se ve acá, estos datos que ustedes están diciendo. No hay algo que indique que a partir de ahora pueda venir una recuperación inmediata, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la recuperación del consumo, no se ve nada de eso. Y por eso festejar estas victorias legislativas a veces tienen muy patas cortas, ¿no? También, creo que ayer lo había mencionado, ¿no? La figura también de Santiago Caputo, que aparece ahora como cada vez más empoderado y manejando más el gobierno, que el remedio de Antonito de la Rúa, ¿no? ¿Te acordás? Y también esta cosa de decir, bueno, me meto en los servicios de inteligencia y soy el que manejo desde las sombras todo el gobierno, ¿no? Esa también... Hay lío ahí en la AFI. Paralelismo. Sí. Hay lío en la AFI, porque además la vaciaron, pusieron ahora un tipo que no tiene la más mínima idea de cómo funciona eso. Eso obviamente hace que se liberen. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿no? Bueno, como en todos los lugares donde no hay conducción política, cada uno se arma su kiosco. El problema es que cuando los espías se arma cada uno su kiosco es peligroso. Y acaba de entrar al gobierno además José Luis Vila, que es un hombre que conoce mucho de esto, porque es un hombre del radicalismo porteño, muchísimos años en la CIDE, sobre todo destinado en Estados Unidos, que estuvo con casi todos los gobiernos, y ahora entra siendo parte del radicalismo porteño cuya terminal es Lustó. Digo, para empezar a entender un poquito por qué Lustó se sentó y no se transformó en héroe. O sea, hay demasiados vínculos ahí como para que hiciera algo en contra de este gobierno. Eso es Nosiglia, Angelici, ¿no? Nosiglia y Angelici. Y el enano, sí. Estefan. Que tiene también demasiados vínculos con sectores del peronismo. Sí, obvio. El día que empiecen o sea, también hay que desarmar esos vínculos de esos sectores de inteligencia con sectores del peronismo que creen que cuando llegan al gobierno lo pueden usar. No funciona así. Y es lo mismo que está proponiendo al hijo, ¿no? Es el mismo ente. Yo la verdad, yo quiero ver, no sé si ahora van a avanzar con la votación del juez Ariel Lijo, ¿se viene ahora? Sí. Hay todo un proceso previo, ¿no? Hay que presentar impugnaciones, él tiene ya está. Eso ya está presentado. Él tiene que tener una audiencia. Él tiene que ir y hablar ante los senadores, responder preguntas. Exacto, hay un proceso de audiencia y después se vota. Va a ser muy significativa esa votación si hay alguien del peronismo que vote. Yo cada vez que pregunto dentro del peronismo, che, ¿qué va a pasar con Lijo? En vez de que la respuesta sea no lo votamos nunca jamás, como debería ser, la respuesta es lo vamos a discutir, bueno, hay que ver. Hasta ahora no salió ni un senador diciendo yo no voto al Hijo, ninguno de los 72. Nadie. Yo he preguntado y bueno, le preguntaron incluso a Máximo Kirchner en una entrevista y él dijo se va a discutir dentro de la fuerza, además yo no soy senador. Yo creo que va a salir es muy extraño, o sea, por una cantidad de votos récord, te digo. Lijo no debería ser juez, no juez de la Corte. Lijo no debería ser juez. Por un montón de casos que ya lo hemos contado y está publicado, entre otras cosas por la protección a Macri, y que tiene que ver de vuelta con el personaje. ¿Quién mandó a detener a Amado Vudú en pijama sin que tuviera condena y le dio esa foto a Patricia Bullrich para que la circulara por los medios? Dijo. ¿A ese señor van a poner en la Corte Suprema? O sea, esos son los personajes. Yo realmente no puedo entender si hay un senador que se dice peronista. Había algunos que votaron la ley anteayer, así que también es raro, pero que vote el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema es
Es realmente inexplicable. Sobre todo porque durante muchísimos años, con o sin razón, es una discusión que excede mucho el espacio, el lawfare fue la principal bandera de ese sector. Incluso cuando otro sector del peronismo decía, che, a lo mejor hay que hablar un poco menos de eso, y decían, no, esto es lo más importante. Que insisto, es una discusión que que hemos tenido y que podemos tener otras veces, ahora no, pues ya son las 11. Pero pasar de decir, importa más hablar del lawfare que hablar del modelo de desarrollo económico, a votar al hijo, y ahí se está rompiendo algo hacia adentro del propio peronismo, no solamente del peronismo hacia afuera o del peronismo con la sociedad, sino hacia adentro del propio peronismo. Ojalá que no llegue a ese punto, porque eso va a tener consecuencias muy importantes hacia adelante en la posibilidad de volver a reconstruir una mayoría. Yo, y disculpen porque sé que muchos lo escuchan, los diré con nombre y apellido los que voten al juez Lijo. Porque la sociedad tiene que saber después cuando va a votar qué senador vota para juez de la Corte por muchos años. Lijo es un juez joven, sí, va a o estar sea más que de tiene 20 años por delante si llega a la Corte y después si cumple la Constitución. Para Lijo la Constitución funciona para sostener el monitor un poquito más arriba. No la usa mucho, pero... yo lo diré con nombre y apellido porque después, viste, que te llaman y dicen, che, ¿cómo vas a decir eso de mí? No, vos tenés que entender. No lo vamos a entender. Aviso desde ahora porque después dicen, que nos escrachan y no hay que decir internas y qué sé yo. Miren, yo hace mucho que insisto que el lawfare es una estrategia de política económica. Jueces como el hijo generan pobres. ¿Por qué generan pobres? Porque detienen en pijama a funcionarios públicos como Amado Boudou. Y Amado Boudou tuvo dos ideas muy interesantes. Tuvo un montón, pero dos muy interesantes. Y no lo digo yo, lo dice Cristina en su libro. Cristina, Sinceramente, dice que la idea y la política pública más importante de su gobierno en lo político, en lo económico, en lo simbólico, fue idea de Amado Boudou, que fue la estatización de las AFJP. Lo dice Cristina Sinceramente. Fueron a buscarlo y lo detuvieron en pijama. Eso significa que ningún funcionario público se va a atrever a tocar los intereses de las grandes empresas de este país que estaban timbiando la plata de los jubilados en lugar de invertirla en proyectos productivos. Esa idea fue de Amado Boudou. Entonces, el señor Ariel Lijo, que hizo eso y lo detuvo sin condena y en pijama, genera pobres. Porque después los funcionarios no se animan a distribuir la riqueza. Boudou además tuvo otra idea, que fue la moratoria para las mujeres. La moratoria en general, pero digo las mujeres porque las que entran a la moratoria son mayoritariamente mujeres. También fue idea de Boudou. Cuando vos lo detenés en pijama, le estás diciendo a todos los funcionarios públicos, no se les ocurra darle una moratoria a las millones de mujeres que fueron amas de casa o fueron trabajadoras en el sistema no formal y no tuvieron aportes. Entonces los jueces como Ariel Lijo generan pobres, generan hambre. Si vos, senador, votás para que Ariel Lijo llegue a la Corte Suprema, estás poniendo en la Corte Suprema a un tipo que genera hambre. Entonces después no chores cuando ponemos tu nombre y apellido diciendo vos sos cómplice de poner en la Corte un tipo que genera hambre. Es pura información periodística, está todo publicado, todo se sabe. Listo. Bueno, 11:05, antes de irnos, tengo un par de chismes internacionales. Dele. Chism, ¿no? ¿Cómo se dice chisme en inglés? Gossip. Gossip, es verdad, gracias. Gossip Lantos. Gossip Lantos. Uno, está Milei en Italia. Es muy buena esta imagen. Es excelente. Sí. Es muy... nunca nos pasa eso. Esa reunión. Cuando nos juntamos no, porque nunca hay torta. Con tortas, con comida. Nada, están tanos. Falta el banquete acá en el medio. Sí. Bueno, Milei está en Italia y como todo presidente argentino que va a Italia hace gestiones para ver si se encuentra o no con su santidad Francisco I. Bueno, no. Van a estar en la foto de familia, pero no van a tener un encuentro mano a mano. Francisco, que viene, lo contamos acá en el pase, jugando fuerte, hizo declaraciones que hacían referencia a la situación argentina, aunque no lo dijo con nombre y apellido, pero habló de la crueldad de someter al pueblo en pos de perseguir determinadas políticas o ideologías. Mandó, bueno, todo lo que está sucediendo en la iglesia argentina, en la catedral, con la comida la semana pasada, los curas villeros y demás. Y ahora no lo va a recibir en una audiencia privada. Quien sí tuvo una audiencia privada con el Papa esta semana es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No, me corrijo, tuvo dos. Tuvo
Tuvo dos, porque tuvieron la formal, la primera, estuvieron un largo rato ahí, se los ve, charlándose. Bueno, Axel le llevó de regalo una memorabilia de San Lorenzo, todas las cosas esas que suceden en los encuentros protocolares con el Papa. Preparado por el Cuervo Larroque. Seguramente. No, me consta, quizás vos tenés data. ¿Sí? Acá en San Lorenzo lo... Sí, claro. ¿Cómo impacta San Lorenzo en la vida del Papa y del catolicismo en general? ¿Cómo impacta Sí. San Lorenzo? Bueno, él habla muchas veces. ¿Cómo anda San Lorenzo? Es que él habla muchas veces de, bueno, esa delantera que él veía y le llevaron la foto de esa los tres delanteros de cuando él era joven, claro, iba a la cancha a ver el partido de San Lorenzo. Bueno, entonces tuvieron la primera reunión, la protocolar por la mañana, y evidentemente Francisco se quedó con ganas de charlar un rato más con Axel porque a la tarde lo convocó nuevamente y estuvieron reunidos un largo rato más charlando a solas. Mirá vos. Es otro gesto político muy inusual. Bastante inusual. Eso por un lado, les dije chismes en plural, tengo el segundo. ¿Ustedes se imaginan al presidente de la Argentina, don Javier Milei, primero en su nombre, el León de las Pampas, ofertando una ofrenda floral en la tumba de Mao Zedong? No. El autor intelectual y político de la revolución comunista china. Eso... Bueno, en un par de semanas no se lo van a tener que imaginar porque seguramente va a haber foto y si hay foto hay video, como dijo alguien. Es parte del tratamiento que le van a dar a Milei en este viaje que va a hacer. Recordemos que el viaje está agendado para el 4 de julio. Te iba a decir, ¿eso va a ser el 4 de julio? 4 de julio, mientras en Washington están los fuegos artificiales y demás. Milei va a estar en Beijing rindiéndole un tributo a la tumba de Mao. Y acá va a haber bastantes también en la embajada. Qué asqueroso comunista. Además de eso hay otras condiciones, no son solamente las simbólicas, seguramente buenas noticias para los senadores ausentistas de Santa Cruz, se van a retomar las obras en las represas, hay otras obras estratégicas que China está interesada en continuar en la Argentina y van a ser parte de lo que va a tener que firmar Milei para efectivizar lo que se acordó esta semana con el swap, que voy a dar un detalle además. Y con esto terminamos y los dejo ir. Tengo una cosa antes, Diego, porque es importante. Que en realidad la noticia que se dio esta semana fue China finalmente renovó el swap con Argentina. Y en realidad no, la noticia es toda la contraria. El swap se va a cancelar. En 12 meses. En 12 meses y con un plazo de un año. Pero es lo contrario a renovarlo. China le dijo, mira, no te voy a fusilar ahora porque sé que si te saco el swap ahora, entras en una crisis y además vas a poder decir que la crisis te la causé yo. Y nadie se va a ver beneficiado por eso. Pero anda viendo dentro de un año cómo me pagás porque esto llega hasta acá. No se van a ampliar los 18.000 millones y dentro de un año se va a empezar a saldar la deuda, pero no va a haber más swap por parte de China con la Argentina. Y hay un datito más a eso, que es las tensiones que generó en el Club de París, que en el Club de París China es parte del Club de París y también como el swap es un contrato privado, digamos, nadie sabe las condiciones, hay bastante molestia también por la relación de Milei con España y con otros países que son parte de ese club, para ver cómo se resuelve eso de las condiciones y puede traer algún otro problema para la Argentina. Caramba. Che, cortito porque Dale, por hoy favor. lo íbamos a hacer más temprano y con el tema de los secuestros de gente por participar en la movilización no lo hicimos. Hoy había una sentencia importante contra el Estado argentino por el caso AMIA. Sí. El caso AMIA, tienes las causas judiciales acá, pero tiene además una demanda de memoria activa, agrupación de familiares, contra el Estado argentino por haber incumplido su deber de cuidar a los argentinos y de regarantizar la investigación. Bueno, acaba de salir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo está comunicando Memoria Activa, que dice que la Corte decidió por unanimidad que el Estado argentino es responsable de violación del derecho de la vida de las víctimas, de violación de acceso a la justicia, de violación del derecho a acceso a la información y a conocer la verdad y a la protección judicial, de violación de la integridad psicológica y dispone que esta sentencia es una reparación, que el Estado removerá obstáculos que mantienen la impunidad, que debe reabrir las investigaciones y sancionar a los responsables en un plazo razonable,
Vamos, 30 años. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado creará un archivo histórico accesible sobre el atentado, el encubrimiento y las asociaciones de víctimas, y desarrollará un programa de capacitación sobre el tema. Son algunas de las cosas que está informando ahora Memoria Activa. Sigo, el Estado tomará medidas necesarias para dar pleno acceso a las víctimas a todas las investigaciones y expedientes judiciales, todos los legajos e información vinculada directa o indirectamente al atentado. Estos son los archivos de inteligencia. Debe ubicar los archivos y documentos desclasificados del atentado y conservarlos, debe analizar todos los archivos y compilar información, y en un año rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de esta sentencia. Esto es algo muy importante. Esta causa comenzó en 1999. 25 años lleva, y el Estado argentino acaba de ser condenado por dos cosas: por no prevenir el atentado, porque sabía y no lo previno. De paso les vuelvo a recomendar el libro de Alejandro Rúa, que acaba de salir ahora, que se llama 30 días. Son los 18 días previos al atentado y los 12 días posteriores al atentado, que explican estos 30 años que llevamos todavía sin saber quiénes fueron, sin tener condenados a los responsables. Y por el otro lado, también la condena al Estado argentino de no haber garantizado la justicia por el caso AMIA. Así que, digo, en medio de todo esto llega esta condena, que es importante. Es importante, obviamente ahora lo vamos a desarrollar más. Muy bien, gracias Ari, gracias Cande, gracias Fer. Quédense que en minutos nada más vamos a estar acá charlando con Julia Estrada, cómo sigue la economía, analizar qué significaron estos 3 días de buenas noticias para el gobierno y cuánto pueden torcer o no el rumbo de lo que viene, continuando un poco con lo que nos contaba Cande acá hace un rato. Y también vamos a hablar de qué va a pasar en la Cámara de Diputados cuando se defina allí cuál va a ser la versión de la ley de bases que va a tener finalmente sanción. Tenemos muchas cosas hasta la 1 del mediodía, así que no se vayan, que ya venimos. Chau, chau.